Hicimos una cita y aquí estamos. Esperamos que estos momentos nos ayuden a continuar alentándonos unos a otros en estos tiempos de COVID-19, así como nos invita el apóstol Pablo que lo hagamos en Primera de Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Quiero llevarles a imaginar a un pequeño, un niño recostado en su cama. Ya es de noche, está dormido y mientras va transcurriendo la noche, comienza una tormenta eléctrica, que como van avanzando los minutos de la noche, cada vez se vuelve más intensa. De repente, un relámpago, y esto sobresalta al niño en su sueño, y grita, papá, papá, papá. Y después de pedir ayuda, su padre viene corriendo desde su recámara y se precipita a la cama y lo envuelve en sus brazos. Y le dice, aquí estoy, ten confianza, no tengas miedo, en mis brazos estás totalmente seguro. ¿Saben? A semejanza de este padre, Dios siempre está disponible para ti y para mí, y quiere envolvernos en sus brazos cariñosos de amor. Yo estoy seguro que todos nosotros pasamos por esta experiencia cuando éramos niños. Y ahora, jóvenes o adultos, el temblor y sufrimiento que experimentamos ante el dolor, las tragedias y el sufrimiento en lo general, produce en nosotros el mismo estado de ansiedad y de angustia que cuando éramos niños con los truenos de la noche. Jonathan García Allen, un psicólogo, escribe esto. Hay que ser conscientes de lo que nos provoca malestar o ansiedad. No son los eventos, sino cómo vinculamos las emociones a estos. Si tú tuviste un padre que acudió en las noches de los truenos profundos a tu cama y te cobijó, eres una persona más segura. Pero si, como a muchos nos ha ocurrido, no tuvimos un padre que acudiera en esas noches lluviosas y de truenos, y que tuvimos que escondernos debajo de las cobijas y que temblábamos debajo de ellas, entonces yo quiero decirte que hoy tenemos un Padre que nos ha adoptado, que envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros no estuviéramos solos y para que supiéramos que en esos momentos de angustia y de dolor hay alguien que nos ama, y no solamente esto, que vela nuestros sueños y nuestra vida en lo general. En la epístola a los Romanos, Pablo escribe en el capítulo 8, versículo 15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Y la primera afirmación que hace es, no hemos recibido un espíritu que nos esclavice al miedo. ¿Saben? El miedo no es una condición natural. Dios no nos hizo allá en el Edén para que tuviéramos miedo, sino que al contrario, nos hizo para vivir en la libertad. Y Él estaba acompañando al hombre y a la mujer en ese lugar. Pero fue nuestro pecado, nuestra rebeldía, fue nuestra desobediencia lo que hizo entrar el pecado y con ello el miedo a nuestra vida. Ustedes se acuerdan cuando regresó Dios a ver a aquella pareja y ellos ya habían comido del fruto que les había prohibido. Dice que fueron y se escondieron de él porque tuvieron miedo, porque estaban desnudos. Y así llegó el miedo a nuestra vida, a causa del pecado. Y los que no han sido rehabilitados son esclavos del temor y de la muerte. Y escuchen las noticias, escuchen lo que dicen nuestros vecinos, amigos, familiares, las redes sociales. Hay miedo por todos lados, miedo en lo económico, miedo en las relaciones, miedo de enfermarse, miedo de la soledad y finalmente el miedo a la muerte. Pero tú y yo vivimos en una nueva relación con Dios, relación
que ha sido producida a través de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida y que nos ha convertido en hijos adoptivos de nuestro Padre. Y por lo tanto, tú y yo podemos vivir sin temor o vacilación, porque tenemos un Padre amado que guarda nuestro bienestar, al cual le podemos gritar en los momentos de angustia, de temor. Esto supone una confianza de que nosotros verdaderamente somos sus hijos, y aparece aquí un término que es muy propio de la cultura aramea, Abba, y que alude a ese espacio de confianza que un hijo tiene con su padre en casa, su padre terrenal, su padre en la sangre, y que habla de esa comunicación permanente y de que sabe que está en el lugar seguro donde está su papá. El término indica o puede ser traducido en estas dos palabras, papá o papito, y que indica la ternura que el padre ofrece al hijo, pero que a la vez es correspondida por el hijo por esa cercanía y esa libertad que hay entre uno y otro. Pero también indica la dependencia, una dependencia que lleva al hijo a vivir libre del temor y de la ansiedad, porque sabe que cuando grite papá, papá, ahí estarán los brazos para cobijarlo. Y esto, a diferencia de nosotros, tanto tuvimos padres terrenales, como nosotros somos padres muy humanos y pecadores, que en muchas ocasiones decepcionamos a nuestros hijos, o que fuimos decepcionados en el pasado por nuestros padres. Y por lo tanto vivimos en la ansiedad y la angustia de qué pasará en el futuro. En cambio, Dios no es así. Dios es perfecto y bueno, como lo afirma Sofonías 3:17. Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador y se deleita en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cánticos de alegría. Sofonías señala que se deleitará en ti con alegría, experiencia que surge cuando permitimos que Dios esté con nosotros. Es como la convivencia que tenemos con papá, que podemos hacernos bromas, que podemos juguetear, que podemos pasar un día agradable, porque sabemos que Él nos ama y nos ha brindado la confianza porque ha estado cerca de nosotros. Así que Él quiere deleitarse contigo para que más que vivas en angustia, vivas en alegría o en gozo permanente. Y saben, esto solamente lo logramos si seguimos y obedecemos su palabra con fidelidad, porque ahí vamos conociendo día tras día quién es este Padre que nos ama. Y luego dice el pasaje que Él se regocija con un cántico de felicidad para nosotros. Sí, la única felicidad verdadera que el ser humano podemos tener es cuando estamos en relación plena con Él, cuando estamos en paz con Él. Por eso Romanos dice, Dios ha hecho las paces, se ha acercado a nosotros, nos ha buscado a pesar de que no lo merecemos en Jesucristo, para que podamos vivir libres de la esclavitud del pecado. ¿Y saben? Dios, a diferencia de nosotros que podemos decepcionar a nuestros hijos, Él nunca falla, por lo tanto, nunca nos decepciona. Además, este profeta, el profeta Sofonías, afirma que Dios no solamente está cerca de nosotros, sino que también es nuestro protector y nuestro consolador. Afirma esto con esta frase: con su amor calmará todos tus temores. Y en estos días de pandemia, de tanto sufrimiento, tú puedes confiar que Él calmará todos tus temores. A diferencia de tus vecinos y tus amigos que no conocen y no tienen esta relación con Dios, tú tienes un Padre que en Jesucristo te ha adoptado como parte de su familia. El Salmo 139
dice que Dios ha estado con nosotros desde que comenzamos a formarnos en el vientre de nuestra madre y que Él estará con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Tenemos que saber y estar seguros que tú eres la obra maestra de su creación y que Él es tu mejor apoyo a medida que descubres y vives todo aquello por lo cual Él te creó. Sí, Él tiene tantas cosas que ofrecernos y lo que pasa con nosotros es que lo desconocemos. Pero cuando Jesucristo viene a nuestra vida y somos conscientes de su presencia y somos llamados para estar con Él y tenemos la garantía de que ahora somos sus hijos adoptados, tenemos que reconocer esto que afirma el Salmo 139 del versículo 13 al 18. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo, porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado. Cuando en lo más profunda de la tierra era yo entretejido. Aquí en Guerrero conocemos mucha gente que teje. Las tejedoras hacen una obra maestra con sus manos. Y eso le da valor, lo hace pieza única. Cuando vienen los turistas, como ahora que se está reactivando la economía, admiran esas obras maestras que entretejieron bordados, vestidos, camisas, guayaberas y tantas cosas que hacen nuestros artesanos. Pues mucho más que eso, eres tú y yo para Dios, porque dice que sus manos, que Él nos entretejió cuando nos íbamos formando. Por lo tanto, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando. Aún no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Así que Él conoce todos nuestros días. Diseñó nuestra historia. Y en sus manos, por lo tanto, nosotros que somos su preciado tesoro, estamos seguros. Su presencia en nuestra vida, como se remonta desde los tiempos de nuestra gestación en el seno materno, no se agotan ni tienen ningún límite. Y ¿saben? Dios no se contenta con estar presente. Dios desea participar activamente en nuestra historia y cuando lo requerimos, viene y nos abraza, pero también nos estimula y nos guía y nos da propósito y sentido y nos libera de la esclavitud de todo temor y angustia, aun aquella que puede producir la propia muerte, porque al final el mismo apóstol y esta palabra dice, nada, absolutamente nos separará de tu amor y de tu presencia. Nosotros somos la arquitectura divina hecho ser humano, porque tú y yo llevamos la huella de Dios en nuestra carne. Tú y yo fuimos hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, para este artesano somos nosotros su obra preferida y nos va a cuidar siempre, porque nos ama. Y por eso nos ha hecho hijos para que podamos clamar, papá, sí, papá, ven en mi auxilio en los tiempos de angustia. Dios nos estrecha y nos abraza en esas noches estruendosas de nuestra vida, como la que hoy estamos pasando como sociedad. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, porque nuevamente nos has permitido acercarnos a tu palabra y encontrar en ella el mensaje de aliento y de esperanza. Tú nos has hecho parte de tu familia. Somos tus hijos amados y sabemos y estamos seguros que en las noches estruendosas van a venir tus brazos a abrazarnos para vivir sin miedo, sin angustia,
seguros porque tú nos das esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Te agradecemos que nuevamente nos hayas acompañado esta tarde. Que Dios te bendiga.